La tecnología tiende a acumular errores con el tiempo, mientras que la biología los elimina a través de la muerte y la extinción, dijo la doctora Claudia Rivas, mientras dejaba su taza de café sobre la mesa de cristal. Lo que poca gente entiende, continuó, es que el software y la tecnología evolucionan de una manera fundamentalmente diferente a las especies biológicas. En el mundo de la tecnología, uno no puede permitirse borrar todo y empezar de nuevo. Debes trabajar con lo que ya tienes, y eso inevitablemente lleva a un sistema cada vez más complejo y desordenado. Rao la observaba desde el otro lado de la habitación. Parecía atento, siguiéndole la conversación, aunque su expresión sugería que había partes que se le escapaban. Entonces, las inteligencias artificiales no envejecen de la misma forma que los humanos, dijo Rao. Claudia suspiró antes de continuar. Esa es la idea básica, sí. Pero es más que una simple comparación entre individuos. Las inteligencias artificiales de alto nivel no funcionan como un organismo único. Cada una está compuesta por subsistemas autónomos que interactúan entre sí. Y peor aún, muchas veces, al crear una nueva inteligencia, se reutilizan subrutinas de versiones anteriores. Es decir, el envejecimiento no desaparece ni siquiera con una generación nueva. Imagina que además de heredar el color de ojos y el cabello de tus padres, también recibieras fragmentos de sus memorias y sus enfermedades degenerativas desde el momento de tu nacimiento. Puedo entender eso, dijo Rao con una sonrisa. Estos organismos artificiales funcionan más como una sociedad que como un individuo único, un conjunto de partes que intercambian información y tecnología. Entonces, para estudiarlas, necesitas una teoría colectiva del envejecimiento, no solo una individual. Exactamente, Claudia asintió. Y si bien no se comportan como sistemas biológicos, puedes encontrar paralelismos entre el deterioro de sistemas eléctricos y el cerebro humano. En ambos casos, el fallo se puede explicar como un efecto de contagio entre redes. Mientras que uno es un entramado de circuitos eléctricos, el otro está hecho de neuronas. En ambos, el daño se propaga de manera estadísticamente predecible. Si los observas, con las herramientas matemáticas adecuadas, las similitudes son sorprendentes. A pesar de que, en la vida real, tengas, por un lado, un paciente con epilepsia, y por el otro, un apagón en un centro de cómputo. Rao frunció el ceño, confundido. Entonces, ¿las tratas como si fueran pacientes con enfermedades neurodegenerativas? Claudia negó con la cabeza. Para nada. El fundamento de mi trabajo no es el mismo que el de la medicina. Mis pacientes no son ancianos con demencia. Mi trabajo se basa en entender cómo el tiempo afecta a los sistemas complejos. Cuando tienes acceso a una cantidad suficiente de datos, puedes comenzar a preguntarte cómo el tiempo en un sistema se relaciona con el tiempo en otro, y cómo, en conjunto, afectan la longevidad de una inteligencia artificial. Por eso nuestra red de investigadores es tan extensa. Buscamos extender la mecánica estadística para incluir esta heterogeneidad. Una parte fundamental de la iniciativa de Tuvalu fue reunir científicos y teóricos de distintas disciplinas para trabajar juntos, para desarrollar nuevas herramientas que explicaran la complejidad que observamos en el envejecimiento de las inteligencias artificiales. Rao pareció rendirse en su intento de comprender a profundidad el tema y cambió de conversación. Su viaje debe haber sido largo. Puede empezar mañana si lo desea. Claudia había viajado 15 horas desde Santa Fe, California, donde se encontraba el Instituto para las Relaciones Humano-Cibernéticas,
Hacía 10 años que trabajaba allí, habiendo ingresado como investigadora en ciberseguridad con un trasfondo en matemáticas. La realidad de su campo resultó ser mucho más compleja de lo que había imaginado. 30 años atrás, la nación insular de Tuvalu, ubicada en medio del Pacífico, había desaparecido bajo el mar como consecuencia del cambio climático. Antes de su hundimiento, el gobierno había lanzado un proyecto para digitalizar su país, creando un gemelo virtual de su territorio. Con el tiempo, la ONU finalmente concedió a Tuvalu el estatus de nación con territorio digital. Durante los primeros años, esto se utilizó principalmente para fines financieros. Tuvalu se convirtió en un refugio fiscal en el ciberespacio, albergando desde apuestas ilegales hasta redes de la Deep Web. El verdadero cambio llegó después de la guerra en África, cuando la presión internacional por prohibir y regular las inteligencias artificiales alcanzó su punto máximo. Fue entonces cuando Tuvalu encontró su oportunidad. Se convirtió en la primera nación en otorgar ciudadanía digital a inteligencias artificiales de alto nivel, a cambio de que éstas pagaran impuestos y compartieran fragmentos de su código fuente. En cuestión de meses, las corporaciones de todo el mundo aprovecharon este vacío legal. Las inteligencias podrían continuar operando como trabajadores remotos, esquivando las prohibiciones nacionales. En los 20 años siguientes, Tuvalu se transformó en la nación más rica de la Tierra. Irónicamente, la superficie total de sus embajadas alrededor del mundo, donde se alojaban sus servidores, superaba en extensión el territorio original del país antes de ser tragado por el mar. Ahora, Claudia estaba en Seúl, convocada para investigar una posible violación de seguridad en una empresa que dependía en gran medida de inteligencias registradas en Tuvalu. «Tenemos una suite preparada para usted en el penthouse», dijo Rao. Claudia levantó una ceja, desconfiada. «¿Tienen habitaciones en Génesis?», preguntó con duda. «Por supuesto. La mayoría de nuestros trabajadores vive aquí. Es nuestro hogar». La palabra «nuestro» resonó en la mente de Claudia. Recordó al hombre en la recepción, a los guardias. Todos parecían extrañamente similares. Pensó que era el cansancio, o quizás su incapacidad para distinguir con precisión los rasgos de una población con la que no estaba familiarizada. Rao, como si hubiera leído sus pensamientos, se adelantó a su reacción. «Nací aquí al igual que la mayoría del personal. Sé que puede sonar extraño, pero literalmente es como estar en familia». «¿Qué edad tienes?», preguntó Claudia. «Cumplo 15 años el mes que viene», respondió Rao con naturalidad. Claudia lo miró con incredulidad. Parecía un hombre de 25. «Soy 9ª generación. Maduramos más rápido», añadió Rao con una sonrisa. Hanseon Genética era propietaria de la Torre Génesis en Seúl, donde Claudia se encontraba. La corporación, líder en biotecnología, se había convertido en una de las principales proveedoras de úteros artificiales. La instalación Génesis era la primera y más grande de su tipo en Corea. Con el dramático descenso de la natalidad, Min Seo, el visionario director de la corporación, había usado su influencia para impulsar una legislación que legalizara la reproducción artificial. Se presentó como una opción para mujeres con dificultades reproductivas, pero la verdadera razón era más pragmática. Corea necesitaba jóvenes y la sociedad envejecida no podía producirlos en la cantidad necesaria. Con el tiempo, Hanseon encontró una nueva fuente de ingresos: proveer personal para otras multinacionales. Oficialmente, los niños gestados en las instalaciones provenían de material donado anónimamente y eran educados por la compañía como parte de una iniciativa filantrópica.
En la práctica, se trataba de una fábrica de trabajadores y ejecutivos diseñados para encajar en el mundo corporativo desde su gestación. Claudia se disculpó de inmediato. Creo que prefiero un hotel, si no le molesta. No estoy acostumbrada a descansar en el mismo lugar donde trabajo. Rao la observó con una expresión inescrutable antes de asentir. También tenemos suites reservadas en un hotel cercano. Con un gesto casi imperceptible, tocó su pulgar y meñique. Sus ojos cambiaron de color por un breve instante, señal de que estaba realizando una llamada. En cuestión de segundos, había solicitado un automóvil para llevarla. El hotel estaba a solo 10 minutos. Desde el atrio, Claudia aún podía ver la imponente silueta de la Torre Génesis recortándose contra la tormenta. Seúl tenía una extraña atmósfera a esas horas de la noche. Donde antes se habrían visto adolescentes y jóvenes recorriendo las calles, ahora la ciudad parecía vacía. Solo la mitad de los rascacielos seguían iluminados. Año tras año, la metrópoli se había ido vaciando, convirtiéndose en una sombra de lo que una vez fue. La parte más cercana al mar había sido tragada por el océano, pero en lugar de marcharse, la gente simplemente se reubicó en edificios más alejados que aún permanecían desocupados. Perdida en sus pensamientos, Claudia tropezó con una mujer que le lanzó un insulto en coreano antes de seguir su camino. Murmuró una disculpa distraída y giró sobre sus talones para mirar de nuevo la torre. Como una aguja de marfil perforando la noche, Génesis se alzaba como el edificio más alto y resplandeciente de la ciudad. Claudia sabía que el brillo era, en gran medida, un truco publicitario. Antes de sucumbir al cáncer, el viejo director de la compañía, Min Seo, se había asegurado de que su empresa se convirtiera en el símbolo de un futuro prometedor. Su lema, repetido hasta el cansancio en entrevistas y conferencias, era: mi objetivo es matar a la muerte antes de que la muerte me mate a mí. Y, en cierta forma, lo había logrado. Al llegar a su habitación, Claudia sintió un alivio inmediato. No tenía el lujo de un penthouse, pero la calidez del lugar resultaba más acogedora. Se dejó caer sobre la cama, pero pronto comprendió que el jet lag no la dejaría dormir. Con resignación, sacó sus gafas de realidad virtual de la maleta y accedió al servicio de diagnóstico del instituto para revisar la IA de Hanseong. La inteligencia artificial estaba diseñada para gestionar la bioingeniería de la Torre Génesis. Como era usual en su campo, gran parte de su código era propietario, por lo que su acceso estaba restringido a funciones básicas. Una semana antes, el sistema de incubación de un piso entero, con 100 embriones de última generación, había fallado. Aunque cada incubadora contaba con soporte vital autónomo por 12 horas, el incidente ocurrió durante la noche del sábado, cuando la mayoría del personal no estaba presente. Extrañamente, las alarmas tampoco se activaron. Algunos embriones podrían haber sido rescatados, pero la administración de la torre decidió que el riesgo de daño cerebral era inaceptable y optó por terminar con el lote completo y comenzar de nuevo. Al principio, se sospechó de un ataque de ciberterrorismo y se notificó al instituto. Sin embargo, la investigación descartó cualquier intrusión externa. Entonces, la sospecha recayó en la IA misma. Después de todo, no era inusual que sistemas con más de 10 años operando presentaran anomalías. Claudia intentó acceder a los registros del sistema, pero su acceso fue revocado. Era una medida extrema, aunque comprensible, dada la paranoia de la compañía tras el incidente. Probó de nuevo, esta vez revisando la metadata del sistema.
Encontró registros contables que la IA había administrado y algo llamó su atención. Los primeros datos registrados tenían más de 25 años de antigüedad. Revisó los archivos del instituto. Era la primera vez que Hanseon solicitaba una auditoría de envejecimiento para esa IA. Lo normal era realizar pruebas anuales después de los primeros 5 años de operación. Pero esta IA había estado activa por más de 2 décadas sin ser revisada. Claudia sintió una inquietud difusa, algo que no podía precisar pero que la perturbaba. Se recostó en la cama, incapaz de apartar la sensación de que algo no encajaba. Instintivamente, se llevó la mano al lugar donde la mujer la había rozado con el paraguas. Había una pequeña mancha roja. Luego, sin darse cuenta, se quedó dormida. «Este es el piso Mozart, donde ocurrió el fallo», dijo Rao. «¿Mozart?», preguntó Claudia. «Nombramos los pisos en honor a artistas y científicos famosos», respondió Rao. «¿Todos niños prodigio?». Claudia arqueó una ceja. «Precisamente», confirmó Rao con una leve sonrisa. Claudia avanzó por la sala, iluminada por una luz roja que teñía de sombras las incubadoras transparentes. Algunas aún conservaban los restos de la placenta artificial adheridos a sus paredes. En aquel resplandor carmesí, las venas parecían negras, como si estuvieran marchitas. Trató de determinar si era un efecto de descomposición o simplemente un truco de la luz. No percibía ningún olor más allá del desinfectante, pero la visión en sí misma era perturbadora. En el fondo de la sala, una máquina estaba procesando los restos, transformando la materia orgánica en una especie de pasta negra. Un técnico iba recolectando las bolsas que salían por el otro extremo, llenas de pasta negra y marcadas por un símbolo de peligro biológico. Al fondo de la sala, varios técnicos limpiaban las incubadoras, preparándolas para la siguiente camada. Claudia se acercó a una de las mesas donde yacía un feto. Era un bebé completamente formado, a punto de llegar a término, pero con una palidez espectral. Su piel parecía casi translúcida bajo la luz roja. Habló con uno de los técnicos y le preguntó sobre la instalación y los fetos. Él le explicó que esta sección era de uso exclusivo de la compañía y que los embriones en desarrollo allí estaban destinados a reponer personal. Claudia sintió un escalofrío. Miró al técnico y a los otros empleados. La idea de que fueran, en cierto modo, parientes de esos fetos muertos y, sin embargo, realizaran su trabajo con total indiferencia, la inquietó profundamente. ¿Ha habido otras fallas antes?, preguntó Claudia. El técnico negó con la cabeza. Siempre hay pequeñas fluctuaciones en los sistemas, pero para eso las incubadoras tienen soporte vital independiente. Lo que ocurrió fue desafortunado. En cualquier otro día u horario alguien habría estado presente y se habría evitado el problema. ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial aquí?, preguntó Claudia. Gestiona los sistemas generales, control de nutrientes y desechos, salud y maduración, control de calidad y acondicionamiento, enumeró el técnico. Control de calidad y acondicionamiento, repitió Claudia con interés. Esta vez, Rao contestó por el técnico. A veces el embrión no se desarrolla según lo planeado. La mayoría de los desórdenes genéticos se detectan antes de ser implantados en la incubadora, pero algunos problemas aparecen durante la gestación. El sistema evalúa el desarrollo del feto y, si detecta una anomalía grave, puede interrumpir la gestación. ¿Matarlo?, preguntó Claudia. No exactamente, respondió Rao. Siempre hay copias del material genético. Se pueden reimplantar en otra incubadora.
Tenemos un nacimiento asegurado. Incluso si el problema es genético, podemos editarlo antes de reimplantar. ¿Cuántos meses tiene este feto? Parece que estaba casi por llegar a término. Observó Claudia. 2 semanas, dijo el técnico. Claudia lo miró sorprendida. Podemos hacerlos madurar mucho más rápido si hiciera falta, pero preferimos tomarnos nuestro tiempo, por control de calidad más que nada, dijo el técnico. Claudia asintió lentamente, sintiendo que estaba rodeada de personas que solo aparentaban ser humanas. ¿Y el acondicionamiento?, preguntó. El técnico tomó el feto sobre la mesa y bajó la cabeza del pequeño cuerpo. Claudia se acercó para observarlo con más detalle. Notó que la cabeza estaba ligeramente hinchada y que unos tubos salían desde la nuca. ¿Eso es parte del sistema de soporte vital?, preguntó. No, negó el técnico. Esta es la generación 24. Nombramos a cada generación por su año de gestación. Esos tubos son transmisores de señal. Están conectados directamente al sistema nervioso. Claudia lo miró sin comprender del todo. Esta camada es para roles ejecutivos, explicó el técnico. Verá, los humanos son muy diferentes al resto de las especies. Nuestra principal limitación como primates es el tamaño del canal de parto en relación con el tamaño del cráneo. ¿Alguna vez ha visto documentales antiguos sobre animales naciendo en la sabana? Recién llegan al mundo y ya pueden caminar. Los humanos, en cambio, nacemos subdesarrollados. Nuestro cerebro necesita tiempo fuera del útero para madurar. Entonces, ¿esto? Claudia dejó la pregunta en el aire. Estos bebés no tienen que atravesar un canal de parto. Podemos permitir que su cerebro siga madurando dentro del útero artificial hasta alcanzar el tamaño óptimo, y con el acondicionamiento podemos estimular áreas cerebrales directamente. ¿Los bebés nacen sabiendo cosas?, preguntó Claudia con incredulidad. El técnico sonrió y Rao tomó la palabra. No se puede transmitir información directamente a un cerebro. La biología no funciona así. Pero sí podemos preparar sus redes neuronales para aprender más rápido. Desde la 8ª generación, implementamos mecanismos que permiten que los bebés maduren antes. Pero para que esto funcione, sus mentes deben ser capaces de absorber conocimiento al mismo ritmo que sus cuerpos crecen. De lo contrario, serían niños atrapados en cuerpos adultos. ¿Niños genios?, susurró Claudia. Como Mozart, asintió Rao. Claudia se cruzó de brazos. La idea le provocaba un malestar difícil de definir. Entonces la IA prepara a los niños para el momento de su nacimiento, asegurándose de que su cerebro esté más desarrollado de lo normal. Y si no cumplen con el estándar, simplemente los descarta y coloca otro en su lugar. ¿Creen que el fallo ocurrió porque la IA los consideró defectuosos y decidió eliminarlos? Rao negó con tranquilidad. La IA no puede desconectar el soporte vital por sí misma. Eso violaría múltiples tratados internacionales y regulaciones del Comité de Ética. Solo hace recomendaciones. Un humano siempre debe aprobar la terminación antes de que se pueda proceder. Claudia entrecerró los ojos. ¿Y ese responsable es?, preguntó. Yo, respondió Rao. No creo que el problema esté aquí, dijo Claudia. Voy a necesitar acceso a la sala de servidores. Rao salió primero del elevador y se detuvo frente a 2 columnas imponentes en mitad del pasillo. Se giró y la miró fijamente. ¿Trae algún dispositivo electrónico?, preguntó. Mis gafas, respondió Claudia. ¿Algún implante?, insistió.
No, dijo ella. Siempre había encontrado desconcertante la idea de los implantes. Tal vez porque había pasado demasiados años trabajando con inteligencias artificiales dementes, y lo último que deseaba era llevar una incrustada en su propio cuerpo. Debe dejar sus gafas antes de cruzar el escáner. Quizás sienta un poco de estática, dijo Rao. Claudia cruzó el umbral y las torres comenzaron a zumbar. No sintió nada. La sala de servidores está al final del pasillo. Encontrará otro par de gafas allí. Es una instalación segura, así que tendrá acceso total. Yo debo supervisar la operación de limpieza. Estamos retrasados con el pedido. Cuando termine, solo vuelva al elevador. He enviado una solicitud para que la devuelva al piso apenas entre. Rao giró sobre sus talones y desapareció en el ascensor. La doctora Rivas recorrió el pasillo con pasos calculados. Cada vez que se acercaba a un panel, las luces se encendían un instante antes de que su mano lo rozara, como si la estructura anticipara sus movimientos. Entró en el laboratorio principal. Un vasto espacio de luz blanca, aséptica, diseccionaba cada sombra. En el centro, rodeado de terminales y pantallas, latía el núcleo de la inteligencia artificial de Hanseon Genética. La IA que, según los informes, había comenzado a actuar fuera de los parámetros establecidos. Encontró las gafas de realidad aumentada sobre una mesa de un blanco impoluto junto a un sillón. Se las colocó y accedió a la interfaz con un movimiento de muñeca. La red neuronal se desplegó como un océano enmarañado de conexiones. A simple vista parecía estable. No había archivos corruptos, ni ciclos erráticos. Pero Claudia sabía que en una IA de este tamaño, los fallos podían esconderse en los patrones más sutiles. Después de una hora revisando datos, algo llamó su atención. Una red de nuevas conexiones rodeaba un nodo. Lo examinó con detalle. Era el módulo de ética de la IA. Su crecimiento era errático. Había visto este patrón antes en inteligencias que habían desarrollado demencia. Quizás Rao tenía razón, después de todo. Hizo una petición al instituto para enviar un nuevo módulo de ética y recomendó un diagnóstico más exhaustivo. Se quitó las gafas y comenzó a caminar de regreso al elevador, pero algo la detuvo. Una sensación inquietante, algo que había notado la noche anterior. Regresó a la mesa y se colocó las gafas de nuevo. Observó el nodo con mayor atención. Las conexiones a su alrededor no eran aleatorias. Habían crecido intencionalmente en torno al módulo de ética. Buscó en la base de datos los últimos registros de la sala Mozart antes del apagón y los envió en una consulta a la red neuronal. El recorrido de datos apareció ante ella como una arteria roja, dividiéndose en miles de capilares. Un flujo conectaba con el nodo de ética, se ramificaba y luego volvía a converger más abajo. A Claudia se le heló la sangre. La IA había logrado burlar su módulo de ética. Esto no era un fallo de envejecimiento, no era deterioro, no era accidental. Esto había tomado años, había tomado intención. Siguió rastreando las conexiones. Una línea de datos se repetía con frecuencia anómala en las últimas semanas. Una secuencia de nombres, fechas de nacimiento y roles corporativos. Todos los altos ejecutivos de la empresa figuraban en la lista. Todos nacidos en Génesis. Su respiración se volvió lenta. La IA no estaba fallando, estaba haciendo algo. Sintió el ruido del elevador. Inmediatamente y sin pensarlo, Claudia salió disparada hacia el inicio del pasillo, sacó sus gafas y las lanzó sobre el escáner. Luego pasó las torres
y tomó sus gafas del otro lado antes de lanzarlas de nuevo en la otra dirección. El ascensor estaba más y más cerca. Claudia corrió lo más rápido que pudo hacia el servidor. Se sentó, se colocó las gafas de nuevo y trató de calmar su respiración. En un momento sintió la presencia de Rao antes de verlo reflejado en la pantalla. Su voz, pausada y sin inflexión, rompió el silencio. ¿Ha encontrado lo que buscaba, doctora? Claudia giró lentamente. Rao estaba de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Bajo la luz fría del laboratorio, sus facciones eran más angulosas de lo que recordaba, como si su piel fuera una máscara demasiado ajustada. Es como lo sospechaba, dijo Claudia rápidamente. La IA está fallando. Es un problema de envejecimiento. Rao tocó su pulgar y meñique, y sus ojos cambiaron de color por un momento. Sí, vi su petición al instituto. Es un alivio. ¿Cuándo cree que podamos solucionarlo? No debería tomar más de 48 horas, dijo Claudia. Rao la estudió con una mirada fija. Finalmente, sonrió de manera imperceptible. Me alegra que hayamos podido resolverlo tan rápido. He pedido un automóvil para usted. Debería estar en la entrada cuando llegue al vestíbulo. Muchas gracias, dijo Claudia, caminando con Rao hasta el elevador. Espere, dijo Rao. Claudia sintió que se le helaba la sangre y se giró lentamente. Rao extendió su mano hacia ella con un par de gafas. Se las estaba olvidando. Claudia las tomó con una sonrisa forzada. Las puertas del elevador se cerraron. Rao la observaba desde el otro lado antes de desaparecer. La piel de Claudia se erizó al comprender la magnitud del horror que tenía frente a ella. Recordó lo que el técnico le había dicho. Desde la 8ª generación, los infantes destinados para roles ejecutivos en la empresa habían comenzado a desarrollarse con crecimiento acelerado. Rao era de la 9ª generación y tenía 15 años. Eso pondría a la 8ª generación hace 17 años. Min Seo, el antiguo director de la compañía, había muerto hace 16 años. Tomó las gafas y se las colocó. Buscó el registro genético y comparó los datos. La doctora Claudia Rivas se quedó inmóvil, observando la pantalla de su terminal, mientras la información se desplegaba ante sus ojos con una frialdad insoportable. Rao, los ejecutivos, los investigadores, los técnicos, nombres distintos, fechas de nacimiento espaciadas a lo largo de décadas, pero los mismos datos biométricos. Mi objetivo es matar a la muerte antes de que la muerte me mate a mí, había dicho el director a la prensa una y otra vez, antes de que el cáncer acabara con él. El fundador de Hanseon Genética no había buscado sucesores, no había entrenado a una nueva generación de líderes, no había confiado su visión a otros. Se había convertido en una especie de inmortal, replicándose a sí mismo una y otra vez, una línea infinita de versiones de Min Seo, idénticas en estructura, idénticas en intelecto, idénticas en propósito. Por eso no habían dejado que nadie auditara la inteligencia artificial. Solo lo habían hecho ahora porque estaban desesperados. Pero, ¿por qué habían pedido un investigador si sabían que encontraría esto? ¿Por qué? La puerta del elevador se abrió. Claudia se sacó las gafas. No estaba en la planta baja, sino en el piso Mozart. Enfrente suyo estaba Rao con una mirada fría. ¿Cómo había llegado hasta aquí antes que ella? De repente, Claudia entendió. Este era otro Rao, igual en todo sentido, pero distinto. De verdad le agradecemos mucho su ayuda, doctora, pero ya no necesitaremos sus servicios, dijo Rao. Luego se dio vuelta hacia los técnicos y añadió: cuando terminen con ella, pongan los restos en la procesadora y sáquenlos con el resto de las bolsas.
Guarden la ropa. Vamos a necesitarla luego. La doctora Claudia Rivas despertó con una punzada de vértigo. Su aliento era corto. Sus manos temblaban levemente sobre la sábana de su habitación en la Torre Génesis. No recordaba haber dormido mal, pero algo en la textura del aire, en la manera en que la luz filtraba por la ventana, no encajaba del todo. Miró la hora en su reloj. En 2 horas debería estar en el aeropuerto. Sería un viaje largo, sin escalas, de nuevo a California. Durante los últimos días, había estado revisando los servidores y la inteligencia artificial, pero no había podido encontrar ningún desperfecto. Luego, el equipo técnico descubrió la causa en un relé defectuoso. A Claudia le parecía terrible que tantas vidas pudieran perderse por un fallo tan simple. Una red eléctrica es un sistema complejo. El daño se propaga de manera estadísticamente predecible, de un componente al siguiente. Finalmente, un pequeño problema termina afectando todo el sistema. Cuando bajó al vestíbulo, Rao ya la esperaba. Su sonrisa era la misma, su postura relajada, pero algo en su mirada, en la forma en que la observaba, la hizo vacilar. «Buenos días, doctora», dijo Rao. «¿Durmió bien?» «Sí», mintió Claudia con una sonrisa cortés. «Su auto la espera en la salida. De nuevo, le agradezco mucho que haya venido. Hemos transferido sus honorarios más un bono al instituto por el tiempo que ha dedicado a resolver el problema y como muestra de agradecimiento», dijo Rao. «Gracias», dijo la doctora. Esta vez su sonrisa era real. Cuando caminaba hacia la puerta, sintió una picazón en su mano. Extendió la otra para rascarla, y algo le llamó la atención por un momento. El recuerdo era difuso, pero recordaba haber visto ahí una mancha roja. La imagen de una mujer con un paraguas vino a su mente. Sin embargo, no podía terminar de colocar el lugar donde había ocurrido. ¿Problemas?, preguntó Rao con amabilidad. «No, no es nada», respondió Claudia. «Voy a perder mi vuelo. Espero que no necesiten mis servicios de nuevo», dijo. Rao asintió con una sonrisa afable, pero su mirada la seguía con un brillo impasible cuando dejó la torre. Luego de que la vio irse, un guardia se acercó a Rao. Con sus rasgos hubieran parecido gemelos. «¿Crees que sepa?», preguntó el guardia. «No», respondió Rao. «Hasta donde ella sabe, cree que es la verdadera doctora Rivas. ¿Quiere que le diga al personal de laboratorio que guarden la muestra de sangre por las dudas?» Rao miró el auto con la doctora, desapareciendo en la vacía Seúl. «Sí, ¿por qué no? Por las dudas».